Cambios en la industria, lenguaje, escritura y edición con perspectiva de género. Participan la escritora licenciada Ana Ojeda, la editora de Marea Editorial licenciada Constanza Brunet, la editora y profesora licenciada Ivana Basset, y modera esta mesa el licenciado Gerardo Tesara. Gerardo Tesara es licenciado en Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Desde el año 2014 está a cargo de la editorial UNICEN. Es vicepresidente del área Atlántida de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC. Actualmente forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Red de Universidades Nacionales Argentinas. Es secretario de la Comisión Directiva de CADRA. Y a él le cedemos la palabra. Bienvenidas y bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Y si el panel lo permite, también a todes, ¿por qué no, no? Como para arrancar un poquito, con un poquito de ánimo. Bueno, cambios en la industria. Primero agradecer a estas tres mujeres que me acompañan en el día de hoy. Agradecer la presencia, por supuesto, el compromiso también y la compañía en este panel que me parece que es de una temática muy interesante, muy en auge y que, bueno, la idea es un poco también hacerlo distendido. Lo hablábamos con las chicas, en un ida y vuelta, un conversatorio si se quiere. Me parece que la temática también da para eso. Hacerlo un poquito ameno, ¿no? Me parece que está bueno en ese sentido para que todas y todos se vayan con algo, pensando, si se quiere, dejar alguna semilla ahí para discutir. Bueno, los cambios en la industria del libro se vienen dando, creo, hace rato. Algunos provocados por vaivenes económicos, otros por la escasez de recursos para producir, etc. Pero lo que más está llamando la atención, y creo que en buena hora que lo esté haciendo, es el cambio en la perspectiva, y más específicamente en la perspectiva de género. ¿Y por qué este cambio? Me parece que aún está en marcha, obviamente, provoca ruido, genera debates, nos pone en la incertidumbre de alguna manera. Creo yo porque es un cambio cultural, está siendo un cambio cultural que atraviesa la matriz de todo lo que tenemos enseñado, aprendido hasta estos días. Nos interpela como sociedad y nos pone a pensar trayectorias, caminos y modo de ver las cosas. No solo en la industria del libro, sino también en la escritura y en nuestras propias vidas. El lenguaje está íntimamente relacionado a nuestras costumbres, tradiciones, y por supuesto no escapa a estos cambios para nada. El lenguaje sucede, esa frase me gusta, el lenguaje sucede, creo que es como el amor, sucede. Se produce a lo largo del tiempo y es un cambio eminentemente y evidentemente cultural. Por ende, son cambios en el tiempo, no son de un día para otro. Muchas veces no son prolijos, no piden permiso, sino que se van impermeabilizando por las distintas capas de nuestra vida cotidiana. Es evidente que la forma de escribir, de comunicarse y de trabajar en el mundo de la edición no sale indemne de todas estas cuestiones, por el contrario. Nos dispone a generar mecanismos, nuevas estrategias de adaptación, para generar contenidos con perspectiva de género, relatando de nuevas maneras, editando con nuevos criterios. Esto es lo que está sucediendo, creo yo, a pequeña, mediana o gran escala, pero en definitiva está sucediendo. Hoy nos acompañan tres mujeres, como decía, que creo que pueden dar fe de estos cambios, porque cada una ocupa un lugar dentro de la industria y cada una realiza una tarea distinta y desde su lugar seguramente nos van a poder contar su experiencia y lo que estaría sucediendo o está sucediendo dentro de la industria editorial. La idea, como decía, de este panel es que nos vayamos con algo, pensar, ser críticos, dejar una idea que nos saque de esa comodidad. Eso creo siempre es bueno. Y por supuesto que esos cambios no son solo cambios en el lenguaje, ¿no? El llamado lenguaje inclusivo, sino que son cambios mucho más amplios. Sería un reduccionismo, creo, pensar eso, pero tampoco es solamente mujeres que escriben, sino cómo lo escriben
y lo que están escribiendo, el contenido de lo que escriben y la perspectiva justamente que le dan a eso que escriben. En definitiva, los cambios culturales son muchas veces contradictorios, forzados, desequilibrados, pero van encontrando el camino, suceden. La idea es que sea una charla distendida, a modo de intercambio de pareceres, tratar de llevarnos algo. Sugiero algunas líneas como para arrancar, que las voy a comentar luego de presentar a las tres compañeras, amigas y colegas que me acompañan. Las voy a presentar a las tres primero, a las tres juntas, y después ya vamos a lo que es el panel y las líneas que tengo para un poco que comenten también sus perspectivas. Bueno, Ana Ojeda es licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires, es escritora de ficción y editora de no ficción de las novelas Seda Metamorfa 2021, Vikinga Bonsai 2019, primera novela escrita en lenguaje inclusivo, Mosca Blanca, Mosca Muerta 2017, No es lo que pensás 2015, Falso Contacto 2012, Modos de Asedio 2017, entre otras. Seleccionada para participar en el Frankfurt Fellowship Program, dependiente de la Feria de Frankfurt, junto a 15 editores de todo el mundo y distinguida como Fred Kobrak Fellow. Constanza Brunet es periodista y directora de Marea Editorial, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador, es coautora junto a Guido Indig de Che, La estrella de un revolucionario, 2010, la marca editora. En 2010 y en el marco de la 36ª Feria del Libro de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines y la Fundación del Libro la eligió editora del año por las colecciones de Marea Editorial. Y Ivana Basset, licenciada en Letras y editora por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como docente en la carrera de edición de esa universidad y también en las universidades de Torcuato Di Tella y San Andrés. Dicta talleres de escritura y de lenguaje claro y lenguaje inclusivo en distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, especializada en redacción, corrección y edición de textos, y es autora de ponencias y artículos sobre el lenguaje inclusivo. Bueno, muy bien. ¿Qué currículums? Bueno, algunas líneas sugería para arrancar y un poco en base a la intro que tenía para decirles. Básicamente es esto, hacer una charla, pareceres, intercambiar pareceres, qué es lo que están notando ustedes en relación a estos cambios, si se les puede llamar cambios estructurales o culturales en relación a la perspectiva de género de sus distintas ópticas, desde la escritura propiamente dicha, desde la edición, desde el trabajo del lenguaje inclusivo. No sé, Ana, para empezar con alguien, desde tu lugar de escritora, ¿cómo estás notando estos cambios o esta actualidad, digamos, que nos envuelve a todos? Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Bueno, yo tengo un poco una perspectiva bipolar, podría decir, porque soy escritora, pero también soy editora de Paidós. Y entonces esta doble asociación, digamos, me permite ver de varios lugares esto que no sabemos bien qué es, que está sucediendo, y que por ahí podemos pensar como la necesidad imperiosa de las mujeres y las diversidades de verse reflejadas en el lenguaje y de verse visibilizadas a nivel de la sociedad, ¿no? Voy a contar una pequeña anécdota que por ahí Claudia aquí recuerda. Cuando firmamos contratos en Paidós, siempre mandamos un contrato modelo que por supuesto está en masculino, ¿no? Que era lo que se usaba y se usó siempre hasta hace un tiempo muy corto. De un tiempo a esta parte lo que nos está pasando es que las traductoras, las compiladoras, las escritoras mandan sus consultas acerca de cuestiones legales, de regalías, de puntos del contrato, pero también mandan el pedido expreso de que por favor quede anotado que son autora, no autor, o compilador A, no compilador. Y esto que parece por ahí un detalle menor, o puede parecerlo, evidentemente no es menor, porque si no, no lo
pedirían, no escribirían un mail específicamente solicitando quiero firmar algo que me represente, en el cual yo me sienta reflejada, ¿no?, en ese texto. Entonces me parece que esto que es mínimo por ahí hizo eclosión hace un par de años, en 2015, por ejemplo, podemos fechar el inicio de una necesidad social muy grande de las mujeres por adecuar un poco o actualizar los modos del lenguaje que usamos para sentirnos contenidas, visibilizadas y también para que refleje ese lenguaje en los lugares a los que estamos llegando actualmente, que son lugares que por ahí hace 20 años o 30 años ni soñábamos con llegar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, Grupo Editorial Planeta tiene la primera directora editorial de su historia. Entonces, creo que el lenguaje necesita ponerse a tono con lo que está sucediendo en el plano sociopolítico, es decir, en el plano extraliterario, para ser eficiente, ¿no es verdad? O sea, para poder trasvasar lo que pasa en la vida, lo que nos pasa como personas, en el lenguaje. Constanza, ¿cuál es tu mirada? Bueno, buenas tardes, gracias a Cadra por invitarnos a compartir esta mesa. Me encanta estar con Ana y con Ivana hablando de estos temas. Y a todas y a todos. Yo empecé con Marea, en mi experiencia personal, hace 19 años, en el 2003. Y creo que las mujeres, más allá del lenguaje inclusivo, creo que el cambio es como mucho más profundo e implica muchas más cosas, como por ejemplo que hoy el lugar que ocupan las escritoras mujeres, completamente distinto al que ocupaban. Creo que las mujeres siempre estuvimos en el mundo editorial, incluso te diría como una mayoría, tanto las lectoras, que en general sabemos que la mayoría son mujeres, lo eran antes, pero leíamos a escritores varones en su mayoría. Y los varones, bueno, todos hemos escuchado, ¿no?, que nos decían, no, yo escritoras mujeres no leo. Era muy común en otra época. Y también dentro de la industria, donde las correctoras, las editoras, la Facultad de Letras y de Edición es muy femenina, pero bueno, en ciertos era como un lugar siempre en los márgenes que ocupábamos, ¿no? Y bueno, esto que menciona Ana, tal cual, que ahora, bueno, por primera vez en un grupo editorial como Planeta tienen una directora editorial mujer, era, por ejemplo, un lugar que, si bien Planeta está lleno de mujeres, no existía. Mismo dentro de liderando proyectos editoriales seguimos siendo minoría, pero bueno, va creciendo ese porcentaje. Hace un par de años estuvimos en otra mesa con Ana y yo chequeé ahí en la cámara con la ayuda de Diana Segovia la cantidad de mujeres liderando proyectos editoriales y creo que en ese momento era un 30% más o menos. Pero bueno, creo que los cambios en ese sentido son muy potentes y tiene que ver, me parece, como con un empoderamiento de las mujeres, ¿no? Incluso de las mujeres lectoras. Y creo que el lenguaje inclusivo viene a acompañar esto, viene a como decir, bueno, este es como un gesto político, ¿no? De existimos, este es nuestro lugar y ahora además queremos leer a autoras mujeres. Creo que hasta se pasó la moda de estar preguntándole todo el tiempo a las mujeres por temas supuestamente de género femeninos. Por suerte eso ya desapareció. Ahora hombres, mujeres, era Mariana Enríquez y está de moda y no importa si es mujer. Todo esto que parece natural hoy, hasta hace muy pocos años no lo era, ¿no? Y bueno, eso, no sé, como cosa general, en particular en Marea, después si quieren lo vamos charlando, pero hubo muchísimos cambios. Tal vez en Marea
como el eje de lo que yo publico es más bien periodismo, ensayo, no era tan marcado como en la literatura, tal vez porque también es un género más en los márgenes. Las mujeres periodistas, bueno, estaban como más publicando, yo siempre tuve autoras mujeres porque las temáticas tal vez eran las que marcaban, ¿no? Entonces tal vez el cambio no es tan brutal como en la literatura, donde de golpe son ahora las vendedoras, ¿no? Las que quieren, todas las editoriales están como buscándolas porque son las que ganan premios, las que venden, las que invitan a todos lados. También buenas tardes, gracias por la invitación y por su participación. Bueno, quizás yo puedo aportar desde otro lado. Yo trabajo mucho con organizaciones no editoriales que tienen que publicar y también con agencias o empresas e instituciones que también están empezando a preocuparse o a tener la inquietud de comunicar de una forma más inclusiva. Así que en la línea de lo que dicen mis compañeras, también registro eso, ¿no? Ese cambio de sensibilidad. Incluso en esto mismo de la demanda de capacitación o de incluso, no sé, por ejemplo, una de las publicaciones en las que suelo trabajar son reportes de sustentabilidad. Y hay una empresa específicamente que en la última temporada dijo, por favor, queremos usar lenguaje inclusivo, por favor. Bueno, creo que no sabía muy bien qué quería decir con lenguaje inclusivo, que es algo que a lo mejor podemos hablar un poquito más adelante, que se suele asociar con la E nada más, ¿no? No sé si escucharon que el Ministerio de Salud, escucharon la noticia de días pasados, bueno, y acabo de leer una nota hoy, estuve siguiendo el tema, horrorizado, La Nación va a hablar de lenguaje inclusivo, enseguida piensan que va a ser la E, ¿no? Y todavía quizá ni está definido el tema, pero bueno, todavía quizá con cierta incertidumbre de qué significa, empieza a existir esa demanda o ese registro de que tienen que responder a la sociedad con una actitud que se perciba más inclusiva, ¿no? Entonces ahí, bueno, que quizá tratan de contratar personas que puedan ayudar a eso. Pero incluso me pasa a nivel cotidiano, como supongo que nos pasa a los demás también, que es que, por ejemplo, el otro día veía en una calle de mi barrio un cartel que decía: por favor, cuide la vereda, no sea sucio barra sucia. Y realmente me sorprendió porque que dejaran de naturalizar que era el sucio genérico y que podía ser una mujer específica, ¿no? En vez de imaginar que el masculino genérico ya iba a cubrir toda la vecindad. Así que me parece que sí, estamos viendo un momento de sensibilidad más abierta, estamos en un momento que es incómodo porque no tenemos demasiadas certezas, nos falta quizá conocimiento lingüístico también o manejar algunas variantes. No, perdón que te interrumpa, sí. pero ¿nos falta conocimiento lingüístico? A mí me parece que el lenguaje, bueno, parte es propio y parte es heredado. Lo que nos sucede es que nos sentimos por ahí incómodas al notar la distancia cuando adoptamos estas formas del lenguaje no sexista por ahí, para no decir inclusivo si no usamos la E. Hay una distancia respecto de cómo recibimos el lenguaje, ¿no? Nuestros padres o xadres, lo más probable es que no hablaran, no estuvieran preocupados, digamos, por nada de todas estas cuestiones, porque, bueno, vivieron en otro momento histórico. Yo creo que todos y todas somos usuarias y usuarios muy eficientes del lenguaje. Lo que pasa es que, claro, hay cosas que nos resultan muy cómodas porque las recibimos así, las heredamos, las usamos y así las pasamos, ¿no?, a nuestros hijos, hijas. Y claro, cuando metemos ahí una cuña y decimos, ay, pará, ahora yo no voy a decir más, todos nos sentimos bien, sino que voy a discriminar o voy a tratar de ver cuántas mujeres hay en la sala, si el varón, dónde está ubicado, ¿no? Como que empezamos a pensar un montón de otras cosas y eso es lo que nos genera como esa sensación de extrañamiento, me parece a mí. Ojo, yo lo que quería decir es que a la hora de innovar y tratar de ser más inclusivas, inclusivos, a veces faltan elementos. Lo digo porque, por ejemplo, una de estas empresas decía, no, yo no quiero decir los empleados, seamos inclusivos, pongamos la totalidad de los empleados.
pero empleado se mantiene. Pensó que Claro, con totalidad resolvió el problema. Claro, Solo claro. digo eso. Nos falta repasar, es decir, ahora se puso sobre el foco la categoría de género, no la pensábamos. Claro, Y ahora empezamos a poder tener conciencia, claro, es que en español hay sustantivos que flexionan. Bueno, pero mirá, está perdón. el sustantivo colectivo que podría... Eso Sí. es lo que digo, que no está Sí, fresco sí. en la cabeza No sé si de vieron, hablantes en general. no sé si vieron ayer que circuló por Twitter este exabrupto de, bueno, para mí un exabrupto, No sé cuál de es. Martín Tetaz, diciendo que presidente es alguien que preside un ente, sí. que es una etimología que no existe, porque si no, estudiante sería el que estudia un ante y detergente sería el que deterge un ente. No, no es así. Pero bueno, me parece que La historia de los falsos latinismos. claro, no, o sea, como que se pone el foco en las palabras y entonces se hacen asunciones erróneas en este caso, con el ansia de demostrar quién tiene la razón, quién es dueño del Bueno, lenguaje. presidenta no existe, ¿no? Claro, sí existe en Claro. realidad, en la RAE. Esa es la denuncia, que presidenta Claro. existe desde 1800, está registrado en diccionario Sí, incluso, ¿no? pero además tenemos que agregar otra capa de problematicidad a este asunto, que es que nosotros y nosotras, como hablantes del rioplatense, tenemos derecho a también dudar de la RAE y del diccionario, porque hay un montón de maneras de expresarnos que no están codificadas en ese diccionario. Y las usamos igual y están bien igual. Entonces es como una situación muy ambivalente, porque cuando estamos discutiendo este tipo de cosas, rápido corremos al diccionario a ver si está o no está, pero después si no está decimos, bueno, pero se usa igual. ¿No? Sí, Santiago como en relación a lo que decías, escuché a Santiago Kalinowski, que es alguien muy interesante para seguir en este tema, que tiene también entrevistas, videos, bueno, libros. Y decía, yo nunca veo que cuando un pueblo falta en un mapa digan ese mapa está mal, ¿no? Simplemente no registra ese pueblo, está incompleto, ¿no? Así que para el diccionario está bueno eso de verlo. Y es cierto, el rol de la RAE es de registrar lo que está suficientemente consensuado, pero no implica que no existan otras variantes, ¿no? No, y además la temporalidad de la Real Academia es ir siempre después, es post hoc, o sea, algo se ve que sucede y muchos años después se anota y dicen, esto sucede. No es que es anterior, ¿no? No claro. es que plantea reglas que después nosotras decimos, esto existe, vamos a usarlo. Sí, además, como en la anécdota esta de la caca del perro, justamente no es que es una propuesta de 3 académicas trasnochadas que se les ocurrió, sino que es algo que está ocurriendo, por lo menos en grandes capas sociales. Por eso también genera tanta resistencia, porque justamente se está popularizando de alguna manera, aún usado a veces de distintas maneras. A veces es simplemente alguien cuando empieza a hablar y bueno, trata de empezar y después sigue como puede. Obviamente es como muy flexible, pero y ni hablar en todo lo que es la producción cultural, ¿no? Ahí sí. En el lenguaje escrito es como un desafío permanente. A raíz de esta charla me fijé, creo haber identificado cuál fue el primer libro en Marea, que por ahí es interesante, donde se usó de alguna manera el lenguaje inclusivo, pero que era simplemente, no era el inclusivo con E, era en el año 2013. Estábamos haciendo una coedición de un libro de Noam Chomsky sobre el terrorismo occidental, se llamaba, y lo hacíamos entre una editorial de Colombia, una de Chile, una del País Vasco, Chalaparta, y nosotros en Argentina. Y se tradujo en Colombia y después se diseñó, el armado lo hicieron en Chile, ya lo teníamos re bien casi para la imprenta, y los compañeros de Chalaparta, que es una editorial vasca y que tienen concepciones muy avanzadas y muy políticas, dijeron no, en la traducción no se distinguen los géneros, tenemos que cambiarlo.
Y se generó ahí como toda una conversación de qué hacíamos, y bueno, todos acordamos en hacerlo, pero claro, hubo que cambiar, se movió todo el diseño porque eran las palestinas y los palestinos. En todo el libro era mucho realmente, pero bueno, quedó bien y fue, en ese momento era muy novedoso y no pasó tanto tiempo. Claro. Y bueno. Perdón, y no sé si te pasó a vos, Constanza, pero a mí me pasaba mucho hace unos años que autores o autoras decían, bueno, yo quiero desdoblar porque quiero que estén todos o todas representadas, ¿no? Pero claro, después lo veían y decían, uy, qué pesado. Entonces, siempre terminábamos como llegando a una situación de compromiso en que desdoblaban la primera vez, ponían una nota al pie y decían, cuando uso el masculino genérico, incluyo adentro a las mujeres y diversidades, pero en honor a la lectura, para que no se haga tan pesada, vamos a dejar el masculino no marcado. Y eso, que era muy común, realmente yo lo vi hacer muchas veces, ahora ya es impensado. O sea, ahora mandan la X o la E o el asterisco o quitan la vocal o lo que sea, pero ya nadie piensa que puede, digamos, nadie piensa al lector o lectora como alguien pasivo, sufriente, que dice, ay, los estudiantes, las estudiantes, los profesores, la profesora, ¿no? Depende el tipo de publicación, ¿no? Me parece ese tipo de nota la vi en manuales de texto, o sea, dirigido a primaria, me parece que se sigue optando por algo más convencional, pero a la vez avisando que se tiene registro de que el masculino genérico puede ser interpretado de forma como excluyente, ¿no? Y también en estas publicaciones de organizaciones, bueno, en general también es un recurso que se usa. Y de hecho en muchas guías de lenguaje no sexista o no discriminatorio, bueno, con los nombres que tengan, es uno de los recursos, el desdoblamiento más, y los no, digamos, todos los recursos no disruptivos, digamos, los normativos son los que más se recomiendan. Los que, en la única que tengo ahora presente que recomienda un lenguaje inclusivo con una variante disruptiva con E es el Banco Nación. Lo tiene, ¿no? Tiene, por ejemplo, se puede decir, les clientes con X, ¿no? Sugiere opciones, pero las otras guías son desdoblar, decir la clientela, ¿no? Todas las opciones más consensuadas que tratan de borrar la categoría de género, ¿no? Que hay un montón, por eso yo sospecho que lo que se está proponiendo el Ministerio de Salud va a ser algo así más digamos, sí, más tranquilo, menos polémico, pero enseguida todos están reaccionando como si fuera a escribirse todo con E, que es lo que más choca, ¿no? Es muy interesante, digo, bueno, un poco era eso también del lenguaje inclusivo, que por ahí es el caballito de batalla, o de lo que más se habla, digamos, en el entorno editorial. Está buenísimo estas experiencias que están contando, digo, imagino que les está llegando cada vez más material con lenguaje inclusivo, no sé cómo lo aplican, qué tipo de material les llega, si es dependiendo, si es novela o ensayo, como decía, que por ahí no hay tanto, no sé si están notando que por ahí les está llegando o está circulando, seguramente que sí, textos o libros con lenguaje inclusivo, y por ahí yendo más a lo técnico, digo, cómo lo trabajan, esto que decían, qué ponemos, las y los, la E, la X, unificamos, no sé, por ahí un libro que es de diferentes autores, cada autor, bueno, el coordinador del libro, por llamarlo de alguna manera, le llega a diferente autor, cómo hacen ese caso, cómo es el trabajo por ahí más técnico, ¿no? Si se quiere. Bueno, yo como editora estoy muy a favor del lenguaje inclusivo y como persona también, pero lo que hago en realidad es dejar al autor o la autora que elija su lenguaje, cómo quiere expresarse. Lo que me está sucediendo es que muchos autores por ahí se sienten incómodos o incómodas con el masculino no marcado, pero también se sienten incómodos o incómodas con el inclusivo, ¿no? O sea, como que es una situación muy de que todo es incómodo ahora, porque no querés usar la O y no querés usar la E tampoco, ¿no? Todo el libro, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece que está bien probar, sobre todo si a vos como autor o autora te parece bien, es la fluctuación.
Entonces hay momentos en que se usa la X, momentos en que usan la E, momentos en que hacen perífrasis, ¿no? Cambian y agregan palabras para no discriminar género. Hay otros autores, por ejemplo, tengo una autora feminista del mundo sí, que escribió un libro sobre psicoanálisis y género, y ella desde el comienzo me dijo, yo escribo con la E, son 500 páginas con la E, y es más, como que venía como a confrontar, como diciendo, si a vos no te gusta, entonces el libro no se va a poder publicar acá porque yo eso no lo voy a retirar. Yo le dije, yo no tengo ningún problema, hagámoslo con la E, y de hecho el libro salió, se vendió bien, o sea, evidentemente por la temática, por ella como autora, con la trayectoria que tenía, Ana María Fernández se llama, y por la propuesta en general del libro, que era una especie de revisitación de los textos de Freud y del psicoanálisis desde de una perspectiva feminista, evidentemente usar la E no estaba mal, estaba bien porque era orgánico. Por ahí hay otros ensayos que decís, y la verdad no sé, no me pega tanto, ¿no? Pero en general se lo dejo a quien escribe que elija. Sí, en mi caso también, de hecho, como que fue fluyendo a medida que los textos iban, bueno, que iba cambiando la sociedad y iban llegando los textos. O sea, nosotros desde la editorial lo empezamos a usar más desde nuestra comunicación institucional o en las contratapas, antes incluso que los autores. Pero así en desdoblado o genérico, como vos decís, la audiencia, o sea, buscábamos la manera. De hecho, nos seguimos rompiendo la cabeza con los títulos para que no resulten justamente genéricos de masculino, que no lo haríamos, pero en ciertas temáticas tampoco va un título en inclusivo, entonces, bueno, buscamos la vuelta para poder poner títulos atractivos, sintéticos, pero que no discriminen, como hoy vemos como una discriminación el lenguaje masculino, ¿no? Y después, bueno, tenemos, por ejemplo, en los libros colectivos se presenta por ahí como más un desafío para que no sea tampoco muy caótico. Tuvimos uno, por ejemplo, que se llama Escritos desobedientes, justamente, de hijas e hijos de genocidas, que es un libro súper interesante, donde la mayoría usaba lenguaje inclusivo, pero porque era un libro coral, digamos, cada uno tenía su artículo, cada uno eligió cómo hacerlo, después había los textos como institucionales de la agrupación, donde yo lo que les transmití es, bueno, tratemos de elegir para estos textos institucionales una manera, o sea, la X, el desdoblado, el que más les guste. Y una decisión interesante que tomaron ellas y ellos fue cuando se nombraban a los militares, sí lo hacían en masculino, y se puso una nota, porque bueno, siendo una institución patriarcal, bueno, ameritaba usar el masculino, más allá de que además, bueno, son la amplia mayoría, pero obviamente hay mujeres también. Para mí también es como, sobre todo el criterio de adecuación, teniendo en cuenta, en relación con esa publicación, documento, mensaje, el tema, a ver si ese tema convoca, está problematizando la cuestión de géneros, posiblemente haya que optar por una alternativa, a lo mejor dentro de las que decíamos del lenguaje inclusivo, de las disruptivas, la X, la E, pensando, bueno, en ese tema, quizá hay temas que lo convocan más a ese recurso y temas que menos, pensando en el propósito, si esa publicación lo que está buscando es comunicar a la ciudadanía en general algo que es central para su vida, como por ejemplo cómo hacer un trámite, y en ese sentido tiene que priorizar la univocidad, que ese mensaje llegue sin ninguna duda, y pensar también las personas que lo reciben, las destinatarias de eso, ¿no? Como para ver qué les es más familiar. Entonces, puede ser claro para una parte del público la E, así como, bueno, si pienso en términos más generales, iría más por
estas opciones normativas dentro del lenguaje inclusivo, ¿no? Como el colectivo, ¿no? Esto de decir no los trabajadores o no los colaboradores, sino el personal, o el sustantivo abstracto, como se está haciendo mucho con los cambios de fechas. Vieron, el Día del Trabajador pasa a ser el Día del Trabajo, el Día del Niño pasa a ser el Día de la Niñez, y después se pluraliza, porque además seguimos pensando y empezando también a concebir que tampoco vamos a esencializar la niñez como una única posible, sino que hay diversas vivencias de la niñez. Entonces, como decíamos, me parece un momento incómodo, pero productivo, que nos hace pensar muchas cosas, muchas representaciones y que hace un poquito más de lugar a todos. Y desde mi punto de vista, está bueno considerar como las minorías que no tenidas en cuenta hasta ahora, como también a la gente que está aferrada a un consenso respecto de la lengua. No para, digamos, hablar, digamos, quizá de todos modos uno puede rebajar el uso del masculino genérico o tratar de usar otras alternativas, pero quizá esas personas, quizá personas mayores a quienes eso les es muy chocante, tampoco ir directamente, ¿no? con un asterisco, por ejemplo, o sustraer las vocales de género, etc. O sea que me parece que hay muchas variables que tener en cuenta. Hay que pensar mucho, ya no es piloto automático como antes. Y además pensaba, con un idioma tan rico, ¿no? Me parece que todas estas variantes que están pensando y que suceden, me parece que tenemos un idioma muy, muy rico y mucha variante, me parece, como para salir también de esa comodidad y buscar diferentes maneras de expresarnos. Yo le preguntaba también un poco esto de cómo era por ahí en el tecnicismo, de si corrigen en esto, si les llega material, cómo lo administran o cómo llega después de toda la cadena, de todo el trabajo previo de edición a salir y demás, porque desde mi óptica como editor universitario en la academia también está empezando a pasar mucho llega material con lenguaje inclusivo, o con la E, o con los y las. Entonces también nos estamos empezando a acomodar en este ritmo y en esta nueva era, digamos. Entonces, bueno, me interesaba saber un poco, si se quieren, las editoriales no universitarias, comerciales, llámenlas como independientes. Bueno, también ahí, no sé cómo se puede jugar con el lenguaje, porque comerciales no sé si son tan comerciales algunas. Es otra cosa, por eso. Ahí me parece que el lenguaje también va a tener que encontrar. En el mundo del libro. Claro, exacto. Así que nada, también hay muchas nuevas colecciones de género, etcétera. Pero volviendo un poco, más allá del lenguaje inclusivo y de cómo se escribe y los ribetes que le podemos encontrar a la escritura, a los símbolos, a las representaciones, me gustaría que, no sé, nos cuenten experiencias o qué opinan ustedes del contenido, por ahí. ¿Están notando por ahí nuevas historias que surgen, que por ahí estaban silenciadas, o de personajes que por ahí antes no se tenían en cuenta y se empieza a escribir sobre tal o cual personaje, histórico, no histórico, contemporáneo, en este sentido, ¿no? Si todo este marco que nos está dando estos cambios también da para visibilizar historias que por ahí no se conocían tanto, o estaban silenciadas, o estaban contadas desde una perspectiva por ahí no femenina, y se empieza a tomar estos personajes que le ocurrieron cosas y que no se visibilizaron en su momento. No sé qué opinión tienen al respecto, si les está pasando. Una cosita que me acordé, una anécdota que tiene que ver con Ana también. Bueno, vos mencionaste la novela de Ana, de Vikinga Bonsai, está escrita en lenguaje inclusivo. Durante la pandemia hicimos un grupo de lectura con unas amigas y se propuso leer este libro como curiosidad también por el tema del lenguaje inclusivo. Y cuando finalmente nos juntamos por Zoom, como era en ese momento, hablábamos de todo lo que le pasaba a las protagonistas, una historia súper apasionante y como muy nuevos de alguna manera esos personajes. Y en un momento, pero nunca hablamos del lenguaje inclusivo. Era como que realmente, o sea, tal vez le tenemos mucho más miedo, creo,
que después cuando realmente eso se empieza a usar, o sea, si alguno leyó y si no lo hizo se las recomiendo, la novela de Ana, yo me olvidé de eso del lenguaje inclusivo en un momento, porque realmente la fuerza de la historia y más allá, creo que obviamente el uso del inclusivo era nuevo, pero era más nuevo lo que ella estaba contando. No sé, me pareció que era muy adecuado en ese sentido, ¿no? Y después, bueno, en cuanto a los nuevos contenidos, sí, es impresionante lo que cambió también, como la demanda del público, ¿no? Antes ciertas temáticas no interesaban, si estaban vinculadas a la mujer, y ahora todo lo que esté vinculado a la mujer interesa, se rescatan personajes históricos, se rescatan escritoras, o sea, todo, estamos sacando del fondo de la historia todo eso que estaba, como decíamos antes, pero estaba ahí en los márgenes y los focos no estaban ahí, ¿no? Hace poquito leí un libro de Elena Ferrante, donde ella, que es una escritora italiana, es su seudónimo en realidad, ella reflexiona sobre su propia escritura y decía que ella había crecido leyendo autores varones y como que le parecía que ella, siendo mujer, no podía escribir. Como que creo que ella usaba esto del margen, tal vez por eso me quedó, y que trataba de escribir como los hombres, porque era como la literatura canónica, ¿no? Y eso cambió un montón y ahora casi al revés, cualquier temática que tenga que ver con las mujeres, incluso hasta para los niños, o sea, en todo nivel cambió muchísimo y bueno, dentro de lo que es las publicaciones de Marea en concreto, también se sumaron, o sea, llegan ese tipo de propuestas. Se multiplicaron muchísimo y bueno, hay muchos más libros vinculados a toda esa historia más oculta que estaba más sumergida. Sí, yo coincido. Por un lado está todo el gran espacio de los rescates, ¿no? Que, por ejemplo, Aurora Venturini, una escritora que ganó un premio de literatura joven cuando tenía 80 y pico de años y luego al tiempito falleció y ahora se recuperó toda la obra y es como la leen las chicas y los chicos jóvenes, ¿no? Se instaló como una autora importantísima del siglo XX. Pero también me parece que se abrieron nuevas temáticas, como decía Gerardo, ¿no? Por ejemplo, todos los relatos que tienen que ver de autoficción o de testimonio de mujeres que fueron víctimas de distintos tipos de abuso, ¿no? Que eran relatos que por ahí antes no circulaban o no circulaban públicamente, ¿no? Era algo que era un tabú terrible, que no salía de una intimidad súper cerrada y hoy en día, bueno, hay un montón de libros de eso, ¿no? Y me da la impresión de que contar la historia les sirve a las autoras también para reparar un montón del sufrimiento que llevan a cuestas. Y por otro lado, también me parece que en el mundo editorial lo que sucedió, porque se conformó un público lector, es que antes ser mujer y querer escribir, por ejemplo, de economía o de política o de geopolítica era un menos, era como, oh, pero es una mina, ¿no? Como, ¿quién lo va a comprar este libro sobre Rusia si lo escribió esta mujer? Y hoy en día eso, por suerte, no existe más. Hoy las mujeres presentan sus libros, sus proyectos, y si están buenos los libros, los proyectos se evalúan absolutamente con la misma equidad que si fueran hombres, ¿no? Y en muchos casos, como las mujeres trabajan muchísimo en muchas cosas, ¿no? Y tienen esta prepotencia de trabajo arletiana casi, traen con ellas, por ejemplo, 1 millón de seguidores en Instagram. Entonces, claro, se volvieron autoras interesantes para los sellos comerciales, porque tienen un público propio que las sigue, que les, digamos, al cual le interesa saber lo que opinan, lo que escriben. Y en ese sentido me parece que está cambiando el mundo editorial porque los autores y autoras ya no salen de la academia, como por ahí hace un siglo pasaba, ¿no?
era como una camarilla de personas muy... una camarilla muy endogámica, ¿no? Y hoy en día me parece que los autores, por lo menos es lo que pasa en la editorial en la que estoy yo, salen de todos lados los autores y autoras, ¿no? Tenemos autores académicos y autoras académicas y también tenemos autores y autoras de Wattpad, influencers, no sé, de todo, ¿no? Y a mí me parece muy interesante eso, porque se está democratizando el artefacto libro en principio, me parece. Una cosita más, una cosa que se revalorizó también desde otra perspectiva, se revalorizó. En el caso de Marea, nosotros trabajamos mucho con derechos humanos y la historia reciente. Sin duda, las grandes protagonistas de la lucha por los derechos humanos son mujeres, son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y nosotros publicábamos, bueno, a muchas de ellas, pero no, o sea, el rescate era justamente por esta acción de lucha por los derechos humanos, pero su condición de mujer justamente era este margen que les había permitido o que había hecho originalmente que sean ellas quienes salieron y no los hombres en la defensa. Y creo que hoy hay otra perspectiva, ¿no? Sobre la condición de mujer, además de estas luchadoras. No comments. No, bueno, ahí están haciendo la típica del tiempo. No, además, bueno, no, súper interesante. Para cerrar, y no sé si después habrá tiempo a alguna pregunta, consulta. Esto es muy con el diario del lunes o hacer mucho futurismo, pero digo brevemente, ¿qué creen que va a suceder finalmente con todo esto? Si tienen alguna idea, pueden decirnos algo hacia dónde puede llegar a ir, en este caso en particular la industria editorial, aunque este cambio es mucho más amplio, como decíamos, y creo que en eso coincidimos, un cambio político, social, cultural. ¿Tienen alguna idea, alguna percepción de qué finalmente sucederá con todo esto? Yo creo que la única lucha que se gana es la que no se abandona. O sea, mientras la sociedad siga planteando estos temas y esté interesada en esto, vamos a seguir consiguiendo cosas, un lenguaje menos sexista, más representación para todas las pequeñas comunidades que nos integran. Otra de las cosas, perdón, volviendo a la pregunta anterior, pero otra de las cosas que está pasando, me parece, en el mundo editorial que tiene que ver con esto es, por ejemplo, el surgimiento fuertísimo de la literatura travesti, trans, que es algo que empezó en los 90. Yo me acuerdo, por ejemplo, no sé si recuerdan vos, Constanza, un libro de Nati Menstrual en Eterna Cadencia hace 20 años, pero claro, en ese momento era una cosa rara que nadie sabía decodificar, y hoy en día, el sábado que pasó, Camila Sosa Villada, autora de Las Malas y de Soy una tonta por quererte, llenó 1000 butacas acá mismo en la Feria del Libro. Entonces, eso para mí es muy interesante porque es la autorización de roles sociales que hasta hace muy poco estaban totalmente desautorizados, ¿no? Por ejemplo, en una editorial universitaria como es la EDULP, la Universidad de La Plata, publica textos de EFI, que es otra disidencia, digamos, ¿no? Entonces, para mí, esto enriquece muchísimo el mundo editorial, el mundo al cual podemos acceder como lectoras y lectores. Ahora, ¿esto va a quedar, no va a quedar? La realidad es que no lo sabemos. Yo pienso que no lo sabemos. Depende de todo cómo vaya cambiando, ¿no? Porque nunca hay un momento estático al cual llegamos y decimos, bueno, listo, ya está, llegamos hasta acá, fin. No, siempre siguen los cambios, ¿no? Sí, yo creo lo mismo, que no sabemos exactamente. Lo que sí creo es que más allá de la forma que pueda llegar a tomar, que en el caso específico del lenguaje, ya hay algo que vimos, hay algo que registramos, y eso ya uno cuando ve no puede dejar de ver, ¿no? Y no sé, yo lo veo con mi hija, la más chiquita que tiene 10 años, las más grandes que tienen 20 y pico hablan con lenguaje inclusivo, pero ya es una cosa más militante o como para afirmarse, pero la más chiquita, si alguien le dice, no, que los chicos estaban en el colegio y te dice, ay, pero que las chicas no fueron, es como que si le decís los chicos, ella asume que fueron los varones nada más.
hay un punto que esto se está instalando de tal manera que me parece que va a ser muy difícil volver, bueno, como si nada hubiera pasado y hablamos todo con la OI. Sí, al mismo tiempo, en este momento, Estados Unidos está debatiendo si, digamos, vuelve ilegal el aborto legal. O sea que en realidad todo puede volver para atrás. No, digamos que puede haber movimientos y contramovimientos seguro, pero lo mismo creo en todos estos nuevos lugares que está ocupando la mujer y sería muy difícil que volvamos a la situación anterior. Por suerte yo creo que eso, por lo menos ciertas conquistas políticas, y creo que el lenguaje inclusivo es como una manera política de llamar la atención sobre el lugar de la mujer. Creo que eso es lo que nos importa, básicamente, del lenguaje inclusivo. Y bueno, así que no sé bien a dónde iremos, pero sí sé que las nuevas generaciones ya están muy involucradas, con lo cual calculo que irá cambiando, pero lo que ya cambió hasta acá no va a volver hacia atrás. Sí, tal cual. Creo que ya la discusión aportó, a todos nos abrió un poco más la cabeza y nos ayudó a ver también exclusiones dentro del lenguaje. Tampoco sé bueno, y sobre todo en la sociedad, qué va a decantar de todos estos cambios. Algunos dicen, por ejemplo, Santiago Kalinowski, que es posible que la E misma como recurso no se termine, digamos, de naturalizar, absorber del todo, pero que sí quede lo más fácil de apropiarse de una lengua, que es las palabras aisladas, ¿no? Como el chiques, el todes, ubicados en lugares estratégicos que puedan servir como posicionamiento, ¿no? Como, bueno, yo quiero ser inclusivo y digamos, inserto algunas palabras con E y después, bueno, el resto del mensaje lo voy manejando como se pueda. Más allá de que sí es cierto que hay personas que lo pueden hablar con mucha naturalidad. Después me parece que también llegó para quedarse las ciertas sospechas respecto del masculino genérico. La sintamos como válida o no, pero hasta la RAE la reconoce. Dice, es cierto que ya hay un tinte sombrío sobre esto en un reporte de 2020, sobre el masculino genérico. Entonces, bueno, e incluso reconoce, porque la convocan a la Real Academia en ese reporte, a evaluar, creo que la Constitución española. Quizá me equivoco exactamente el documento que era, pero después de analizarlo y manteniendo su postura de que el masculino genérico es teóricamente inclusivo, dice que, bueno, es cierto que tiene mala fama o tiene este tinte sombrío y que a veces es ambiguo. Por ejemplo, cuando dice los españoles tienen que cumplir con el servicio militar. Bueno, y las españolas, cuando uno duda acerca de qué cubre ese sustantivo, bueno, es ambiguo el masculino genérico, si es que era genérico. Entonces, me parece que ya va a ir perdiendo terreno y que todos vamos le asignemos validez a su interpretación genérica o no, se va a ir retirando y va a ir dejando espacio a otras alternativas, probablemente, en lo inmediato al menos, las menos disruptivas, las que van en más sintonía con la normativa. Esto que decíamos de, bueno, los rodeos, los sustantivos colectivos, los abstractos. Bueno, en vez de decir el solicitante debe, voy a decir usted deberá o se deberá, se solicita. Y ahí a mí lo que me parece importante es buscar alternativas inclusivas que no excluyan porque se vuelven una confusión, ¿no? Que no excluyan porque la comunicación se vuelve toda enrevesada, que a veces pasa si uno todo lo pasiviza, todo lo impersonaliza, busca 5.000 palabras para decir algo. Pero bueno, por eso, es un equilibrio, son distintos valores en juego y bueno, me parece que es la tarea que tenemos. Bueno, creo que humildemente, y por supuesto es tarea de ustedes tres, hemos cumplido con el objetivo del panel. Nos ha enriquecido mucho, nos llevamos un montón de preguntas, creo yo, eso me pasa a mí por lo menos, espero que le pase al resto. Ana, Constanza, Ivana, les agradezco muchísimo, les agradecemos en nombre de Cadra.